Monitoreo constante de las transacciones, vean la manera de que esté automatizado, de que salgan señales de alerta, validen siempre, mantengan actualizado y resguardada la información de personas que han tenido la intención de comprar alguna propiedad en algún proyecto anterior, porque a veces se puede dar el caso donde esta persona hizo la reserva en proyecto X hace 5 años y 2 años después tuvo la intención otra vez de comprar otra propiedad y resulta que también desistió. Entonces tú dices, ¿de aquí qué está pasando? O sea, sí, ya te suena un poco raro, ¿verdad? Ya se ve un poco extraño. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio que está diseñado para que aprendas sobre gestión de riesgos de una manera simple. En este episodio vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que tuvimos con Marcela Martínez, quien nos habla de la relación y cómo gestionar los riesgos de AML en el sector inmobiliario. Y antes de pasar a la entrevista, recuerda, si estás en Spotify y Apple Podcast, puedes darnos seguir y 5 estrellas, y si estás por YouTube no te olvides de darnos un like y compartir este episodio para poder difundir el conocimiento. Ahora sí, escuchemos. Justo por ahí va mi siguiente pregunta, porque estábamos hablando de la identificación, la valoración de estos riesgos, y quería preguntarte ahora controles, medidas para implementar o mitigar riesgos identificados, porque claro, habías dicho el tratamiento puede ser aceptarlo, podemos evitarlo, pero si hablamos de mitigarlo, algunos tips, algo que nos quieras compartir. Debida diligencia, sí, 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 pero no solamente venir y decir, voy a hacer una debida diligencia, ¿verdad? Tienes que definir bien cuáles son tus objetivos de tu debida diligencia, hacia dónde quieres llegar, cuáles son, qué es lo que quieres alcanzar, ¿sí? Y en qué momentos, digamos, especificar y decir, bueno, hago una debida diligencia simple para casos donde yo sé que no son de mayor riesgo, ¿sí? No tiene un impacto tan fuerte en mi organización, pero tengo que hacer una ampliada, ¿sí? Cuando yo sé que esto ya es una transacción inusual o hay algo que no cuadra, ¿sí? Ya tienen muchas banderas rojas también. Entonces, hay que ir más allá, ¿sabes? Por ejemplo, mi experiencia, cuando podía, agarraba el carro y iba a ver si existía donde decía que tenía el negocio, una persona, por ejemplo, ¿sí? Porque no sabes, o sea, a veces fachada, o sea, no existe, ¿verdad? Y donde yo no podía, porque, por ejemplo, se da mucho en zonas fronterizas, por ejemplo, ¿sí? Google Maps, me metí a ver. Y si no, apoyarse con otros oficiales de cumplimiento que tal vez tienen algún tipo de proyecto por allá o que estén allá. Eso es algo importante también. Ese tipo de debida diligencia a veces es más ampliada, tienes que hacerlo, tienes que como que ver, bueno, aquí qué está pasando. Incluso si se encuentran con alguna compraventa en donde el comprador sea alguien que vive en Estados Unidos, por ejemplo, cuenta con un mandatario con representación, deben exigir que haya un mandatario con representación. Hay un documento legal donde dice de que o sea, Ana Marcela Martínez Arenales, su mandatario especial con representación es Ana Luisa Solares, por decirlo así. No sé, me estoy inventando a alguien, ¿verdad? Entonces, hay que leer realmente ese documento, hay que exigir eso y hacer la debida diligencia no solamente para la persona que es el comprador, sino al mandatario también, porque tienes que saber quién realmente es el mandatario. Ver un poco más allá de dónde vienen los ingresos, de qué bancos. A veces recordemos de que hay mucha gente que vive en el extranjero y que pues es a través de remesas que hace la compraventa de los bienes inmuebles. Bueno, identificar un poquito con las remesas de a través de qué compañía es que hace las remesas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a veces puedes estar limitado de no tener acceso o comunicación con esta empresa, pero por lo menos ver si está regulada o no está regulada, eso te puede dar una guía. ¿Qué otro tipo de mitigación te puedo decir? Monitoreo constante de las transacciones. Sí, puede ser cansado. Vean la manera de que esté automatizado, de que salgan señales de alerta, porque eso ayuda mucho el monitoreo transaccional. Ahí puedes identificar varias cosas. Validen siempre, mantengan actualizado y resguardada la información de personas que han tenido la intención de comprar alguna propiedad en algún proyecto anterior, que no son clientes actuales,
pero que en su momento fueron y después dijeron ya no quiero que se dé. Porque a veces se puede dar el caso donde esta persona hizo la reserva, que la reserva pues por lo regular no te devuelven ese monto. En proyecto X hace 5 años y 2 años después tuvo la intención otra vez de comprar otra propiedad y resulta que también desistió. Entonces tú dices, ¿de aquí qué está pasando? O sea, sí, ya te suena un poco raro, ¿verdad? Ya se ve un poco extraño. Y a veces no se da la misma persona, sino puede ser la pareja, por ejemplo, o el esposo. Entonces, ese tipo de cosas, tener datos confiables, actualizados, resguardados, esa es otra manera también de mitigación y de prevención. Actualizar los expedientes, actualizar los datos, porque pueden cambiar, ¿sí? Puede pasar algo, siempre estar al tanto con relación a la lista de los PEPs también, eso se vuelve un poco desgastante, pero si se vuelve un poco desgastante, también la recomendación es de que la organización tenga claro cómo va a ser el tratamiento con las personas expuestas políticamente, ya sea si es titular, si es familiar o es un asociado, básicamente. Buenísimo, Marcelo. Ahí estuve tomando notas de lo que me estabas contando. Tengo una pregunta también relacionada a debida diligencia, pero tal vez me gustaría que me cuentes entonces qué papel juegan estas verificaciones en el enfoque basado en riesgos de AML para estas transacciones inmobiliarias. Fíjate que es de los mecanismos de prevención, te diría, más importantes porque realmente eres el primer filtro antes de que llegue hacia las instituciones financieras. Pasa mucho que los promotores inmobiliarios y los desarrolladores dicen, mire, pero si es alguien que va a solicitar un préstamo, el banco, como es una institución que está estrictamente regulada y tiene mejores controles que los míos, ya desde el principio dice que lo hagan ellos. Y no, realmente la responsabilidad empieza con nosotros, porque recuérdate que tú eres el primer filtro, tú eres el que después se lo manda o sea, el banco va a hacer su debida diligencia, pero tú tienes que hacer también tu debida diligencia para saber realmente quién es la persona que va a habitar ahí, realmente es esa persona la que va a comprar o va a ser alguien más. Si es a través de una sociedad, solicitar toda la documentación legal de esa sociedad y de alguna manera tratar de llegar a ver quién es el beneficiario final. Pero te diría que esto, Nicole, de la debida diligencia no solamente es en el área de cumplimiento, sino que también el área de cumplimiento tiene que apoyarse de todos y hacer esa sensibilización con todas las áreas que le ayuden en esa debida diligencia. Es la participación de TI, es la participación de ventas, es la participación, por ejemplo, hay un área por lo regular que se encarga de revisar los expedientes primero y después pasa a cumplimiento, por ejemplo. Entonces ya es un segundo filtro. Y las transacciones, sí, las que pueden llegar a ser efectivo, pero a veces ni siquiera aceptan efectivo. Hay definir si aceptas o no aceptas efectivo de una vez, ¿verdad? Y decir, no, es a través de transferencia bancaria, por ejemplo, ¿verdad? Si lo vas a hacer a través de el pago de la reserva con tarjeta de crédito, validar realmente que el que está pasando la tarjeta de crédito sea por lo menos el que va a comprar, ¿verdad? Esa identificación física que a veces ya pues nos olvidamos. Y en el enfoque puedo agregar algo más que ahorita se está dando mucho. Fíjate que se están dando muchos ataques cibernéticos y nos olvidamos un poco de esto. Pero hay un esquema de phishing que está atacando muy fuerte ahorita al sector inmobiliario y le llaman BS, B de bota, E de elefante, C de casa. Y es Business Email Compromise, ¿sí? Entonces aquí se da mucho cuando las comunicaciones son a través de correo electrónico. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, los delincuentes vienen y primero identifican a todas las partes que están involucradas en una transacción. Estamos hablando financiera, tal vez la transferencia de un pago, ¿sí? O del último pago, del préstamo, por ejemplo, ¿verdad? De alguna persona que está financiando la compraventa de una propiedad y que le tiene que desembolsar el dinero al banco, ¿sí? A la desarrolladora, por ejemplo. O cuando ya le aprueban el préstamo, entonces ya desembolsan el dinero a la desarrolladora, el banco, así es como funciona. Pero ¿qué es lo que pasa? Vienen estos delincuentes y dicen, bueno, mira, tenemos el comprador, tenemos identificado quién es el gerente financiero de la desarrolladora, quién es el contador también de la desarrolladora, y tenemos al que está encargado analista XY que pueda desembolsar en el banco, en la institución financiera, y al jefe de esa persona que es el que autoriza que se haga la transferencia a la desarrolladora. Sí, tenemos todos estos actores.
Entonces vienen estos delincuentes y dicen, bueno, resulta que ya tenemos detectado en qué momento ya el banco le va a desembolsar el préstamo a la desarrolladora, porque ya le aprobaron el crédito al comprador. Entonces lo que hacen es hackear el correo electrónico del que está en el banco y le dicen, mira, necesito que hagas esta transferencia, pero lo hace a una cuenta que no es el de la desarrolladora. Entonces es el del delincuente. Y al final, pues ahí se queda. Entonces ya, pues el desarrollador está como que, ¿qué pasó, verdad? O sea, ¿dónde está el dinero? Etcétera, etcétera. Entonces, ese es un esquema, pero hay muchos, básicamente, que se dan también en el sector inmobiliario con esto del BSE, y es donde se tiene que poner mucho énfasis más ahorita que todo es digital, si es por correo electrónico, tienes que validar y verificar que realmente es así. O sea, con una llamada telefónica o en persona o algo. De lo contrario, ya perdiste dinero y a veces son montos grandes también. Pues ahí estamos hablando de una doble, hasta una triple verificación antes de hacer este tipo de transacciones. Sí, y fíjate, Nicole, que ese es un enfoque basado en riesgos también que no lo tenemos contemplado, pero que ya estás hablando de ciberataques y fraudes y todo este tipo de cosas que se dan. Y ahorita que viene la inteligencia artificial también, ¿verdad? Se habla mucho de que la inteligencia artificial se puede usar tanto para acelerar como para el beneficio de los ciberdelincuentes. Así que es un tema muy delicado al que deberíamos estar prestando mayor atención. Creo que, no sé qué opinas tú, pero independiente del sector inmobiliario, tener una cultura de ciberseguridad en las organizaciones ya no es un qué bueno sería, una buena práctica, sino es debemos de tenerlo en todas las organizaciones porque esto está a pasos agigantados. Así es, así es, así es. Hay que estar siempre, siempre alertas porque puedes ser víctima así, en un 2x3 y no te das cuenta. Totalmente de acuerdo, Marcela. Bueno, Marcela, tengo dos preguntas más para ti. Estamos llegando al final del episodio. Me encantaría que me puedas comentar eh, estrategias que pueden adoptar para capacitar al personal del sector inmobiliario para la identificación y para la prevención del lavado de dinero. Excelente. Sí, fíjate, Nicole, que importante es contar con un plan de comunicación en donde tú puedas identificar quién es tu grupo objetivo, es decir, quién va a ser tu público, básicamente. Porque no es lo mismo que tú le des una capacitación de la importancia que es tener un enfoque basado en riesgo a los que es de ventas, como alguien que esté, por ejemplo, en contabilidad o a la alta gerencia también, porque es importante, ¿verdad? Y obviamente contar una estrategia muy importante es que de asociarte o tener el apoyo de personal clave, de líderes dentro de la organización que te puedan ayudar a correr la voz y la importancia que tiene que el órgano de gobierno, la junta directiva, apoye y sepa qué está pasando. Es muy importante que sepa qué está pasando, ¿verdad? Porque a veces no llegas a tener esa buena relación o esa relación directa, que hay esa independencia. Pero, digamos, en este plan de comunicación están las capacitaciones y a veces puede ser bastante cansado para un oficial de cumplimiento hacer capacitaciones de 1 hora y es muy cansado, es muy cansado. Pero hay otras maneras de hacerlo. Es apoyarse, tener a algún líder de cada área que ayude a dar esa capacitación. ¿Por qué? Porque tú puedes ir formando este pequeño grupo y a ellos te pueden apoyar en dar la capacitación y puedes tú estar al inicio y medio observar, etcétera, etcétera, o pedirles incluso que cuando cada área tenga alguna reunión semanal, que sé yo, de resultados, tú venir y decir, mira, te pido 10 minutos, solo quiero hablar sobre la importancia que tiene el que ustedes cuando identifiquen algún posible evento de riesgo que saben que puede impactar, ¿verdad? En la operación, qué es lo que tienen que hacer, cómo pueden informarlo, etcétera, etcétera. O sea, este tipo de cosas, es decir, entonces vas sensibilizando poco a poco y vas creando esa cultura de un enfoque basado en riesgos. Vas sensibilizando también a los otros actores que están involucrados dentro de la transacción inmobiliaria. Eso es algo también importante. Entonces, puedes usar también entrenamientos de gamificación que pueden ser un poquito más fáciles. Trata de que sea lo más sencillo, lo más claro. La gente, mucho tecnicismo se pierde, se aburre y ya no pone atención, ¿verdad? Básicamente. Y un consejo que yo le daría, por ejemplo, a los corredores que son independientes de bienes raíces, que llegan a ser los más afectados y que les dicen, miren, tienen que registrarse ante la unidad de inteligencia financiera como sujeto obligado, es de que busquen si hay algún tipo de asociación de corredores, porque mientras son más, es más fácil que ellos ya como una entidad
como una asociación, puedan buscar entrenamiento, puedan tener un diálogo con la unidad de inteligencia financiera también para poder irse capacitando, ¿verdad? O sea, quiera que no, eso ayuda mucho, o algún tipo de comité también con otros oficiales de cumplimiento del mismo sector. Eso también te diría que es una estrategia. Las redes sociales son poderosas también, ¿verdad? Es decir, en el caso de ustedes, ¿verdad? Lo que están haciendo ahorita es una manera magnífica de comunicar y de sensibilizar, de hablar sobre la importancia de este tema, de mantener ese enfoque basado en riesgos. En redes sociales hay muchas cosas, ¿verdad? Incluso como proveedores del servicio, ustedes también hablar de esto con los promotores inmobiliarios, decir, miren, contamos con esto, qué es lo que más les duele, dónde más les duele, también entrevistarles y consultarles cómo podemos mejorar, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es algo que pudiese ayudar bastante, Nicole, porque somos un sector, bueno, me incluyo porque yo estuve ahí antes, pero es un sector que necesita bastante apoyo y que tiene un impacto tremendo, ¿verdad? Y sigue teniendo un impacto bastante significativo, pero conocer un poco más de cómo funciona y que ellos te expliquen o que den algún tipo de webinar o algo de cómo se origina una transacción inmobiliaria desde el inicio hasta el final. Creo que eso ayudaría mucho para tener una mejor visualización de los esquemas. Muchísimas gracias, Marcela. Yo tengo otra pregunta para ti y es saber cuál es el papel de la supervisión y el monitoreo continuo de un programa de AML que realmente sea efectivo en el sector de bienes raíces. Mira, esto es muy importante porque una vez que tú empiezas, es una mejora continua, porque estamos hablando de que los esquemas van avanzando y salen nuevas tipologías, salen nuevas tecnologías, hay riesgos emergentes al final. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Airbnb. ¿Verdad? No sé si puedo mencionar el nombre, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se puede utilizar, ¿sí? Como para lavado de activos, a pesar de que sea alguien que tal vez es alguien que está involucrado en un tema de corrupción y no lo sabes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si tú como desarrollador o como administrador de propiedades, pues estamos hablando del real estate, tú tienes que saber quiénes son las personas que entran, tienes que hacer algún tipo de debida diligencia, tienes que tener algo. Y esa supervisión y mejora continua y ese monitoreo es lo que hace que tú vayas previniendo este tipo de posibles eventos de riesgo. Por eso es que es importante. La supervisión, yo creo que viéndome un poquito más a lo que son las unidades de inteligencia financiera, por ejemplo, en la mayoría de países en Latinoamérica, los promotores inmobiliarios y los desarrolladores son sujetos obligados. Solo creo que si no estoy mal, Nicaragua no. Además, Nicaragua, el continente americano, Nicaragua, Estados Unidos. No me acuerdo dónde. Yo creo que solo, si no estoy mal. Creo que solamente. Pero, digamos, es pedirles a ellos también que apoyen, ¿verdad? En dar una capacitación básica de lo que es, digamos, primero qué es el riesgo, qué es un evento de riesgo, qué es un enfoque basado en riesgo, la importancia de un enfoque basado en riesgo, ¿verdad? Porque si van a estar ellos monitoreando y que se cumpla con toda la legislación y tener un buen sistema de prevención de lavado de activos a nivel nacional, también enfocarlo a estos pequeños sectores. Entonces, diría que la supervisión y el monitoreo es una mejora continua. Es lo que te va a ayudar a realmente a prevenir tu sistema interno de prevención. Básicamente, capacitarte, estarte informando, ver qué está sucediendo, ayudarte de expertos también. Buenísimo, Marcela. Ya estamos llegando ahora sí al final del episodio. Quisiera que me puedas dar como algún consejo en general para todos estos oyentes que tenemos del sector inmobiliario, algo de tu experiencia que quieras compartir como a modo de conclusión de este episodio. Buenísimo, sí, pues primero que yo considero que el sistema de prevención empieza desde la casa, realmente, desde nosotros, y que si nosotros logramos poner esa semillita en cada uno y hablar de manera coloquial sobre este tema, ya estás empezando a hacer ese efecto, ¿verdad? De que se va yendo hacia otros lados. Y que no tengan miedo, Nicole. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no tengan miedo. Es decir, es mejor si estás en un país donde te están exigiendo ya por ley que te registres como sujeto obligado, que no tengan miedo, que es mejor hacer las cosas bien que no hacerlas.
porque de alguna manera te puedes apoyar de otras personas que están tratando de hacer lo mejor que puedan, de capacitarse y que estén alertas también, que no solamente son ustedes, vean con quién se relacionan, quiénes son sus terceras partes, a quién le están alquilando, a quién le están vendiendo, ¿verdad? Entonces, pero que no tengan miedo, esto es algo de todos los días, ¿verdad? Y Nicole, muchísimas gracias, la verdad que yo fascinada hablarte de este tema, es qué bueno que le hayan dado esta importancia, me pone muy contenta, la verdad. Claro que sí, y sabes que para un próximo episodio podríamos estar profundizando más. Este sector no se ha tocado antes, ya te digo, y qué bueno empezar con este tipo de contenidos en nuestro podcast. Muchas gracias, Marcela, por acompañarnos, por estar acá, dándonos información tan valiosa para aplicar de frente. Yo creo que todo lo que nos has dicho es que escuches el podcast y puedo ir a sentarme al escritorio y empezar a aplicar lo que nos estás contando. Marcela, cuéntanos en qué red social como LinkedIn te podemos encontrar, todas esas personas que te están oyendo y que quieren saber más de ti. Ok, buenísimo. En LinkedIn estoy como @AnaMarcelaMartínez. Bueno, para todas las personas que quieren contactar a Marcela o que quieren seguirla en LinkedIn, tal vez está compartiendo también información valiosa sobre este tema, ya saben dónde la pueden encontrar. Muchas gracias, Marcela. Espero en serio tenerte en una próxima ocasión para seguir profundizando sobre este tema. Que tengas un lindo día. Muchas gracias, Nicole, y será un placer. Hasta luego. Conmigo será hasta un próximo episodio. Nos estamos viendo. Adiós.